¿Qué pasa, amigos? Bueno, mirad, estamos aquí en Motor Botanero y hemos venido a hacer la revisión de la Mad Bull Montana. Nos tocaba ya la revisión de los 1000 kilómetros y nada, vamos a hacer, hemos dejado aquí la moto para que nos hagan la revisión y nada, vamos a presentaros la nueva. Hoy vamos a hacer una presentación y otro día vamos a dar una vuelta más en carretera. Vamos a probar esta bestia, esta 800, vamos a enseñar cómo es este modelo que ha llegado nuevo y nada, os va a enseñar un poquito pues las características y que nos explica mejor un poquito Félix el modelo de esta moto, pero ya promete que es un bellezón, chicos, ya estáis viendo que la moto es súper bonita, o sea que nada, vamos a llevarla, la sacaremos ahí fuera y otro día saldremos a carretera. Hoy vamos a enseñar un poquito el tema de pues las características de la moto, un poquito cómo es y demás, ¿vale? Y otro día ya hacemos un poquito más la presentación en carretera, hacemos una vuelta, ¿vale? Hoy os lo quería enseñar. Vamos a aprovechar un poquito aquí que hemos dejado la moto para hacer la revisión y ya vamos a ver el nuevo modelo, ¿vale? Así que a ver qué os parece, chicos. Bueno, chicos, mirad, hemos subido aquí arriba, la parte de arriba de Motor Botanero y mirad lo que hay aquí, chicos. Tienen bastantes motos. Y nada, estoy esperando para recoger mi Montana XR5 como esta. Bueno, la mía ya sabéis, los que me seguís en el canal, que es en color azul, ¿vale? Y nada, me están terminando ya de hacer la revisión, el mantenimiento, y en cuanto la tenga, pa' casita. Y fijaos todas las que han traído ya para entregar, todas las Montanas que han traído. 3, 4, 5, 6, alguna más ahí por ahí. Han traído un montón porque tienen ya un montón de pedidos. La verdad que está gustando, mucha gente a raíz de ver mis vídeos se está animando a comprar esta moto porque ya sabéis que va perfectamente, va muy bien y la gente está muy contenta, así que os invito a que paséis por el Motor Botanero y probéis estas preciosidades porque es una moto que va excelente, chicos. Ya veis lo que tenéis aquí. Y un Husqvarna también tenemos aquí, qué bonita. Hay auténticos bellezones, Mira esta, qué chula, Esta mejor algún día la probamos, si nos deja Félix. Qué chula, Ole. Scramble. Muy bonita, Joder. Pues nada, aquí tenéis algunas de las motos que tienen para entregar y otras en stock para vender. Así que nada, a ver si... una Ducati de aquí. Hostia, qué bonita. Muy guapa, ¡Ole! Bueno, chicos, mirad dónde estamos. Playa Gros, mirad qué bonito. Mirad qué olas, Os he traído ya aquí muchas veces, Mirad qué dos bellezones nos han traído aquí nuestro amigo Félix, uno de los hijos de Motor Botanero, y nos va a enseñar estas dos motos espectaculares que han llegado. Como os he dicho, he traído mi Mad Bull Montana XR5 a hacer los mantenimientos y ya de paso vamos a presentaros estas nuevas unidades que han llegado. Y otro día, porque ahora como están recién llegadas, están sin seguro, ¿verdad, Félix? Entonces, pues bueno, ahora hay que andar con cuidado hasta que se les haga el seguro y luego ya otro día, Félix, pues nos dejará alguna unidad para que probemos en carretera como siempre, os hacemos una vueltecita por aquí y os enseño un poquito, pero hoy nos va a enseñar Félix pues las características de las mismas. Entonces, bueno, Félix, ¿qué nos cuentas de estas motos? Bueno, mira, para empezar, este modelo va a venir en dos versiones, en la versión Sport y la versión Touring. Hay unas diferencias, pues bueno, entre ellas de unos 2.000 euros de precio, ¿sí? ¿Vale? Y lo que va a hacer la versión Sport es, vamos a quitar una serie de accesorios o elementos y por eso el precio nos baja un poquito más. Lo primero que vamos a ver de diferencia va a ser el tema de las ruedas. Como veis, en una lleva llanta de aleación. Llanta de aleación. En la otra llevaríamos la llanta de radio. Llanta de radio. En este caso incorporaría llanta de 17 delante y 17 detrás. Sí. Y en el caso del Touring iríamos a 19 con 17 trasera. Sí, para más a monte o road. Para meterla por la pista. Eso es. Que aguante mejor el tema de los radios. Eso es. Además son en este caso el neumático por dentro sería tubeless. Tubeless. O sea que no habría ningún problema luego si se pincha, el poder hacer una reparación. Eso es. Y no quedarte tirado. Eso es. En la pista. ¿Vale? Perfecto. Como vemos luego. Estas también son tubeless, ¿no? Estas también son tubeless. Sí. Sí, las dos versiones. Perfecto, perfecto. En este caso, otra cosa que destaca de esta moto son los faros antiniebla. Ya de serie vienen incorporados en ambas motos. La equipación, ya homologados. Mira, qué bien. En estos dos modelos. Muy bien, muy bien, La pantalla en este caso es regulable con unas palomitas que tenemos aquí. Sí. Realmente, que digamos es muy fácil. Muy bien. Y ya accedemos rápidamente a su posición. Muy rápido, muy rápido. Sí, sí, rápido. Sí.
En tema de iluminación, toda esta moto incorporaría full LED. Bueno, aquí no sé si vamos a poderlo ver ahora. Sí, no, ahora estamos con... Estamos bien, no, pero bueno, ya se ve la línea perfectamente. Eso es. Se ve perfectamente, muy bonito, ¿eh? Botoncito que le hemos dado ahora también están iluminadas. Sí, los LED. Lo que pasa es que, claro, estamos ahí. Sí, no, pero muy elegante, ¿eh? Muy elegante. Muy chulo. Perfecto. Pues ya sabéis, chicos, vienen de serie los antiñelas, ¿vale? Homologados en la moto ya, no hay que equiparlas. Ya vienen incluidos, tanto una como la otra, ¿verdad? Exacto. Perfecto. También de serie, ambos modelos van a incorporar las defensas. Van a venir ya incorporadas, que además un detallazo. Si os fijáis, ya vienen incorporadas los soportes para las maletas laterales. Ah, mira. En el precio de las maletas no están incluidas, pero ya el herraje ya viene incluido. Muy bien. Si nos fijamos rápidamente, veremos que en este caso no incorpora cubremanos, cosa que en la versión Touring sí incorporaría. Ya viene incluido el cubremanos. De ahí también la diferencia de precio, claro. Está claro. Estamos quitando un poquito, son los accesorios principales. Efectivamente. Otra diferencia, en este caso en la versión Sport, lo que son los puños calefactables no están incluidos, cosa que en la Touring sí. Y el asiento para el piloto, en este caso no es calefactable, y en el caso de la versión Touring sí es calefactable. Claro, vale. O sea que aquel viene con calefacción en el asiento del piloto y este no, vale. Diferencias, lo que os ha dicho Félix. Puños calefactables no trae ni sillón calefactable. Contra que esta sí lleva, ¿eh? Puños calefactables de serie y sillón del piloto calefactable. Muy importante y a tener en cuenta. Vale. ¿Qué más nos cuentas? Dos diferencias serían, que se ven muy rápido, sería, no tendríamos quilla. Y el caballete en este caso solamente viene la pata lateral. Vale, no trae caballete central ni cubrecárter. Sin embargo, en la versión Touring, si nos fijamos, sí, ya viene con el caballete central y con la quilla de aluminio. Vale, sí, claro, esta ya viene más enfocada para el tema de off-road, más pisteo, etcétera, vale, más trail, digamos que esta es más sport, más de carretera, y esta viene más enfocada para meternos más por caminos, ¿eh? Exacto. Más preparada, muy bien, muy elegante. En cuanto al motor, bueno, ya conocéis en este caso la unión que tiene CF Moto con KTM desde hace unos cuantos años. Sí, que se juntaron. Y el motor que tiene esta moto es el motor KTM 790, o sea, no es una copia, es el motor. Sí, que es de la 790. Monta KTM 790, aquí tenéis, chicos. KTM 790 100%, ¿eh? Aquí no hay réplicas ni cosas raras. Esto es un KTM 790 en toda regla, ¿vale? Con 95 caballitos. 95 caballos, que es más que suficiente, seguramente. Cuando hagamos la prueba en carretera ya os enseñaré un poquito para que veáis cómo se comporta, y bueno, con 95 caballos tiene que ir la moto como un tiro. Eso es. Y bueno, uno de los puntos claves de la diferencia entre ambas motos es el cambio. En el caso de la Sport es el cambio de toda la vida, y sin embargo en el caso de la Touring llevaríamos el Quick Shift. Tanto para arriba como para abajo. Sí, como un cambio pro, como un cambio pro de BMW, entre comillas. Si podemos subir aquí en el cambio, ya vemos aquí esta piecita que, que nos va a hacer como sensor o lectura para que nos haga todo el tema del cambio. Vale. Pues ya sabéis, chicos, podemos subir como tipo BMW, no nos hace falta embragar, solamente la primera para salir, evidentemente, pero luego podemos subir y bajar marchas sin tener que presionar el embrague. Un cambio pro, como se dice en BMW, ¿vale? Subir y bajar, pues está muy bien también, ¿eh? Un equipamiento muy completo, ¿eh? Exacto. Hombre, a ver, yo creo que los 2.000 euros de diferencia están sobradamente justificados. Efectivamente. Incluso de más, porque hemos dicho que las principales cosas son puños calefactables. Esta moto viene equipada hasta arriba de chuches, como digo yo. Sí. Viene equipada con los puños calefactables, viene equipada con el asiento calefactable, que incorpora, por supuesto, defensas. La parrilla de maletas, faros LED. Tendríamos luego el cambio Q-Shift. El cambio Q-Shift, ¿vale? sí. Y luego en este caso las dos versiones incorporan el ABS en curva. Que tienes en las dos versiones. Las dos versiones traen ABS en curva. En curva las dos. Está muy bien. Está muy equipada. Eso lo que nos hace el ABS en curva es que cuando tumbamos y frenamos, la moto no nos tiende a levantar. Nos mantiene, digamos, la trayectoria sin que porque siempre en otras motos lo que hacemos es cuando frenamos, al morder, la moto tiende a levantarnos y nos tiende a escupir. Con ese ABS tenemos un extra más de seguridad. Eso es. En el apartado frenos, bueno, pues como vemos, las pinzas que lleva en este caso es del fabricante J. Juan. Que ya sabéis que está también unido con otro fabricante como Brembo. Pata negra. De calidad, no hace falta decir que a nivel de frenada sí. potente, con una radial.
y con latillos también que llevaría en este caso. Muy bien. Llantas doradas, muy bonitas, ya estáis viendo. Esta versión, la verdad que viene muy elegante. Sí. ¿Hay otros colores o es este solo? Ahora mismo, para el mercado de aquí, no. En la versión Touring solamente tendríamos esta decoración de momento. En la versión Sport sí que habría otra posibilidad. Tenemos esta que es la versión negra, ¿vale? Y harían la misma con este color en Sport. Muy bien, muy bien. ¿Vale? En el caso del Sport, 2 colores, en el caso del Touring solamente 1. O sea, ahora mismo solamente está, digamos, a la venta este tono. Este tono para la Touring. Vale. Y dos perfecto, perfecto. El negro y el azulito este. Sí, un gris, vale. Tiene una combinación muy bonita, la verdad que está muy bien, para los más bajitos como yo, altura de asiento más o menos, ¿me puedes dar esa información? ¿O te pillo ahí un poco? Te pillo. Nada, lo pondré aquí escrito, sí, porque ahora mismo. Eso ahora en nada te lo digo, pero vamos. Yo mido 1,76 centímetros de altura. 1,76. Vale. 1,76 mide Félix. 1,76. Y llega, vamos a ver. Estoy casi. 1,76, os pongo la referencia. No llega a los pies planos, pero bueno, 1,76. Pero vamos, ya estáis viendo. Os pondré por aquí luego, si puedo, escrito, porque claro, acaban de llegar las motos recién hoy mismo y claro, no tenemos también todos los datos técnicos, pero bueno, ya veis, la referencia, para los que seáis un poquito más bajitos como yo, que sepáis que nosotros llegaríamos de puntas. Pues bueno, al final, una moto de esas características tiene que tener esa altura para poder meternos luego un poquito por campo. Si sería más bajita. Luego el fabricante de todas maneras tiene un set de equipación adicional de piezas de aluminio. Creo que he visto algún asiento, lo que no sé si está bien rebajado, pero bueno, lo podemos verificar un poquito más adelante. Sí, que luego a lo mejor un montón de extras más que luego se le puede añadir a este vehículo, ¿eh? O sea que a lo mejor luego se podría hacer algún kit de rebajación de altura para los más bajitos, ¿vale? Vale, pues nada. La verdad que es un pepinaco de moto, ya estáis viendo, ¿eh? O sea, el equipamiento es brutal. Ya lo que ha dicho Félix. Ya el motor ya lo dice todo. KTM 190, aquí hay poca broma. De frenos hemos hablado de lo mejorcito y el equipamiento ya estáis viendo. ¿Precio de esta moto matriculada nos puede dar, más o menos? Sí, a ver, el precio, en principio la matriculación iría aparte, pero bueno, el precio que sale, estaríamos hablando de la versión Sport, son 9.995 de matrícula. 900, o sea, 9.995 la CC Moto esta. Perfecto. Sí, bueno, que sepáis que este precio con la equipación que ya tiene de serie que os he dicho, que ahora os podemos matizar otra vez un poquito. Sí. En otro tipo de marcas con esta equipación mínimo va a haber una diferencia casi de 2.000 euros. Sí, te vas a 11.000 o 12.000 como tranquilamente. Marcas, como ¿vale? Tranquilamente. Y lo mismo nos pasa en el Touring. Toda esta equipación que tiene esta moto no lo vas a encontrar en otra moto a este precio. ¿Qué precio tiene esta moto? Esta moto estamos hablando de 11.995. ¿En vuestra casa? 11.995 aparte matrícula. 11.995 en Motos Batanero. Pues os queréis pasar para que la veáis, para que tengáis una referencia más o menos cómo sale esta moto. La verdad que es un bellezón, la moto está muy bonita. Os invito a que os paséis por Motos Batanero, ya sabéis dónde están. ¿Alguna cosa más, Félix? Sí. Bueno, importante suspensiones. Bueno, no hemos hablado tampoco de la pantalla. Todo lo importante a nivel suspensiones, evidentemente en este caso serían suspensiones de la marca Kayaba, que tanto la versión Sport como esta son totalmente regulables, tanto la parte delantera como la suspensión trasera. Y en el apartado del cuadro, bueno, qué deciros, el cuadro es una preciosidad espectacular. Pantalla TFT. 7 pulgadas, unos detallazos espectaculares a nivel de tomas, protecciones muy buenas, tiene toma de 12 en este caso, y aquí tendríamos otra tomita de 2 para USB. Viene doble. Que viene muy equipada para que luego cada uno le pueda poner la equipación de tema de navegaciones. Muy bien. La moto incorpora también luego la posibilidad de vincular el teléfono móvil y que te pueda funcionar como navegador en el tema del cuadro, ¿vale? Va por Bluetooth. Sí, ahora mismo nos tiene que llegar una actualización, en principio yo creo que el mes que viene, donde podremos tener operativa esa operación. Todavía no está, pero lo está. Va a estar. Exacto. Y a nivel de, botones, ¿qué deciros? A nivel de botones, pues sí, ya he visto, tiene un tacto. Tiene un tacto a la hora de tocarlos. Nada que ver a cualquier otra moto más sencillita. Exacto. Muy agradable. Incorpora acelerador electrónico. Por supuesto. Con los puños calefactables que hemos hablado antes. Y tiene control crucero. Esta moto, ¿vale? El tema del cuadro, ahora le damos, la verdad que es espectacular. Sale el logo de la moto. Muy bonita. A color. Muy chulo,
Y en este caso tendremos incluso dos modos de conducción, tendríamos el Sport y debajo aquí nos indica en pequeñito que se ve el tema del Rain, ¿vale? El acceso un poquito de lluvia que nos da un poquito más seguridad. Potencia, un poquito más de seguridad, eso ¿vale? es. Todos los sistemas, el indicador de las marchas que nos marcarían en el lado derecho. Luego se puede configurar porque hay muchos detalles. Sí, puedes tocar los parámetros a tu gusto. Porque, los controles de tracción, me imagino, y todo el rollo. Bueno, en este caso esta moto no tiene control de tracción. Esta no tiene control de tracción. Esta moto no tiene control de tracción, ¿vale? Sí que tenemos una indicación luego de la moto, pues de cómo está el voltaje, cómo está de temperaturas, cómo está del tema del combustible. Nos indica las presiones de las ruedas. Ojo, presiones de ruedas, si no recuerdo mal, creo que solamente en la versión Touring lo podemos gestionar. En el caso de la versión Sport, no se puede, que no lo llevaba, ¿vale? Y los puños calefactables y todos los asientos los modificaríamos desde este panel que nos va moviendo siempre por los parámetros internos, que es muy fácil al final. Es bastante facilito. Y podemos movernos rápidamente. Por todos los menús. Por todos los menús. Al final esto es enredar, es como todo. Porque los niveles de intensidad, en este caso de los puños y del asiento, tiene 3 niveles. 3 niveles. Tú puedes ponerlo en 3 niveles y la verdad que funcionan muy bien. Muy bien. ¿Qué deciros? Oye, invitaros a probar evidentemente esta moto que acabamos de traer. Esta es la moto de demostración para la gente, y cualquiera que quiera saber cómo funciona la CF Moto y ver que hoy día ya CF Moto no tiene nada que envidiar en ningún fabricante. Efectivamente. Actualmente, porque la verdad que si miramos los componentes que lleva esta moto, nada que envidiar, nada que objetar. Que sí, que calidad 100%. Estamos hablando de un producto con mucha más equipación que cualquier otro fabricante, con un precio bastante reducido y con 3 añitos de garantía, que hoy por... 3 años de garantía. 3 añitos de garantía. Bueno, todo el mundo tiene que dar hoy día 3 años de garantía por ley, porque ha salido ahora la nueva normativa de garantías. Muy bien. Pero bueno, nada, os esperamos en nuestras instalaciones. Estáis invitados a pasaros por Motos Botanero, ya sabéis dónde está, como siempre. Os dejaré abajo el enlace para los que seáis a lo mejor de otras zonas de Guipúzcoa y os interese llegar hasta aquí. Os dejaré el enlace y nada, si os interesa probar o ver estos bellezones, tiene más unidades de CF Moto. Estas son, digamos, ahora mismo las que acaban de llegar, pero hay otros modelos que pueden encajar a lo mejor más que estas. Y nada, pues gracias a Félix por enseñaros sus unidades, y cuando estén aseguradas pues nos avisarán y nos daremos una vuelta como siempre, y para ver qué me parece en carretera, cómo va y cómo se comporta, que seguramente que va a ir perfectamente. Sí, yo en principio creo que para adentro, a ver, la moto ya está matriculada, estamos haciendo el tema del seguro, así que Juan Carlos, la semana que viene posiblemente os haga un vídeo cómo funciona en marcha, sonido del motor, cómo se comporta. Explicando a mi gusto como siempre, ya sabéis. Y nada, pues gracias a Motos Botanero y a Félix por dejarnos esta oportunidad. Y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Gracias, Félix, por tu atención. Y hasta el siguiente vídeo, chicos. Un saludo para todos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Adiós.